Buenos días, estimados hermanos y hermanas de su comunidad cristiana La Roca de Betel. Les saludamos muy amablemente en este nuevo día. Esperamos que sea un día de mucha bendición para todos y todas y le invito a que por favor en esta mañana usted me acompañe en un momento de oración. Señor y Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu palabra, Dios mío bendito, por todo lo que tú haces en nuestra vida, por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros y de nosotras. Oramos para que este sea un día lleno de bendición de tu parte, Dios mío bendito, y que las dificultades que se puedan presentar, Señor, tu sabiduría, Señor, y tu Espíritu Santo nos acompañen a cada uno y a cada una para sortearlas y aprender y crecer de ellas, Señor. Ponemos delante de ti nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestros proyectos y nuestros planes, Dios mío bendito, pero sobre todo los ponemos allí, Señor, para que tú veas, Padre bendito, que de eso te enaltece y que finalmente nosotros seamos colaboradores en tus proyectos, en tus planes y en tu voluntad y no hagamos solamente los nuestros de forma mezquina. Te bendecimos en este día, dándote gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, estimados hermanos y hermanas, continuaremos entonces con con el capítulo 18 del libro de Génesis y voy a pedirle que por favor me acompañe al versículo 20. Génesis capítulo 18, versículo 20. Dice así, Génesis 18, 20, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más y su pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, pues lo sabré. Se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham permaneció delante de Jehová. Se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Miren esta pregunta importantísima en este texto. Y entonces continúa Abraham. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás y no perdonarás a aquel lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacerlo así, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Miren esas preguntas de Abraham, no increpando a Dios, pero de alguna manera inquiriendo un poquito más allá, ¿no? Diciéndole, Señor, pero ¿hasta dónde va a llegar esto? Entonces respondió Jehová, si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Abraham replicó y dijo, te ruego, mi Señor, que me escuches, aunque soy polvo y ceniza. Quizás falten de 50 justos, 5. ¿Destruirás por ellos aquellos 5 toda la ciudad? Jehová respondió, no la destruiré si encuentro allí 45. Volvió a hablarle a Abraham, quizás encuentres allí 40. No lo haré por amor a los 40, dijo Jehová. Abraham volvió a suplicar, no se enoje ahora mi señor si le digo, quizás encuentre allí 30. No lo haré si encuentro allí 30, respondió Jehová. Abraham insistió, soy muy atrevido a hablarle así a mi señor, pero quizás si encuentre allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Abraham volvió a decir, no se enoje mi señor conmigo, solo hablaré esta vez y no más. Quizás encuentre allí 10. No la destruiré, respondió Jehová, por amor a los 10. Luego que acabó de hablar a Abraham, Jehová se fue y Abraham volvió a su lugar. Digamos que de alguna manera este relato también nos muestra varias cosas interesantes. Y una primera cosa interesante que nos muestra es cómo de alguna manera este Dios que aparece aquí en Génesis, que es Jehová, Yahvé, digamos de alguna manera, este Dios Yahvé no es un Dios lejano, ¿no? No es un Dios lejano de su creación, sino que de alguna manera como que expresa, ¿no? Su cercanía con el ser humano al decir que ha venido a rendir cuentas, o mejor dicho, que ha venido a pedir cuentas mejor de aquellos clamores que le han llegado a su mismísima presencia. Y entonces dice, he venido a ver si aquellos clamores son ciertos, ¿no? Porque dice Jehová, el clamor contra Sodoma y Gomorra es en verdad muy grande. Y entonces viene a mirar. La palabra ahí hebrea que se usa para el clamor es la palabra seacá, ¿no? La palabra seacá, que básicamente lo que dice más que un clamor, básicamente la palabra podría traducir querella, no pleito, ¿no? Y que básicamente es un término jurídico y designa la petición
de ayuda elevada por quien se siente gravemente lesionado con su derecho. Con esta palabra se pedía ayuda de los estamentos jurídicos, pero cuando estos estamentos no escuchaban, no daban ninguna solución, pues de alguna manera, digamos, la costumbre era pasar inmediatamente al trono de Yahvé, que básicamente, o al trono de Jehová, que es básicamente el protector de todos los derechos, ¿no? El Dios que es enteramente justo. Entonces, este pasaje es muy importante porque habla precisamente de ese Dios que es justo, que es juez, que viene a ver, que viene a mirar y que viene a actuar, ¿no? Por eso, en estos términos, es muy importante las palabras de Abraham. ¿Destruirás también al justo con el impío? ¿El juez de toda la tierra va a actuar de esa manera? Abraham, de alguna manera, entonces, lo que hace es, digamos, refrendar o acentuar ese carácter de justicia de Dios, ¿no? Por eso que de alguna manera en su justo juicio Jehová no viene a castigar, sino que viene a investigar si esas quejas de las que tanto ha recibido pues son reales. El capítulo 19, que es el capítulo que sigue, pues no nos deja ninguna duda de lo real de la situación. El versículo 4 dice, los hombres de la ciudad, los sodomitas, cercaron la casa desde los jóvenes hasta los viejos, todo el pueblo, de un cabo al otro. En otras palabras, el capítulo 19, versículo 4, lo que nos dice es, todos los hombres de la ciudad, los sodomitas, cercaron la casa desde los jóvenes hasta los viejos, todo el pueblo, de un cabo al otro. En otras palabras, aquí no hay nadie justo. No, aquí no se salva nadie. Por eso entonces, pero Abraham eso no lo sabe en este momento que está hablando con Yahvé, y por eso le pregunta, ¿vas a hacer perecer al justo con el malvado? Aquí tenemos que hacer notar que Abraham no está pensando en salvar a Sodoma y tal vez tampoco pues tenga un interés en salvar a Lot, probablemente sí, pero realmente la pregunta de Abraham no está direccionada a tratar de ver a quién le salva el pellejo, perdón la expresión, sino que de alguna manera hay una duda legítima en Abraham porque lo que está en juego es la justicia divina. Es decir, tú que eres un Dios justo, ¿vas a permitir que eso pase? ¿No? Lo que Abraham de alguna manera pregunta es si Yahvé actuará con justicia o no lo hará con justicia. Otra cosa importante aquí es el tema de la responsabilidad colectiva o del tema de la responsabilidad individual. ¿Han de pagar los justos por pecadores? ¿Se deben salvar los pecadores por causa de los justos? ¿Qué debe hacer Dios que sea lo más justo, que se espere de un Dios que es justo y que es justicia? Abraham entonces negocia con Dios, pero finalmente el texto revela que Dios salva al justo y destruye a los pecadores. Aquí entonces impera la responsabilidad individual. Lot fue justo y Lot ha sido salvado. Los habitantes de Sodoma eran impíos y han sido destruidos. Y esto refleja de alguna manera una teología muy interesante que ya está muy marcada en el libro de Ezequiel, que es un libro posterior, pero que me pareció interesante que la pudiéramos leer. En Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice, la persona que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la culpa del padre, ni el padre cargará con la culpa del hijo. La justicia del justo será sobre él mismo y la maldad del malvado sobre él también será. Pero el texto, digamos que de alguna manera nos deja ir o nos invita a ir más allá de lo anterior. Lo que se está planteando aquí es la gracia de Dios, que por causa de unos pocos inocentes es capaz de perdonar la maldad de muchos pecadores. Por unos pocos inocentes, Dios podría perdonar la maldad de muchísimos pecadores. Y eso quedó testimoniado en la pregunta de Abraham. Señor, si hubiesen 50, los perdono por los 50. Obviamente en Sodoma y Gomorra había muchísimo más que 50 personas, digamos, en esa ciudad. Pero entonces dice Abraham, si hay 50 que son justos, perdono a todos, nada más por los 50. Pero si no hay 50, si hay 45, perdono a todos por los 45. Pero si no hay ni 45, sino 40, y Abraham dice, bueno, ¿y qué tal que no haya ni 40? ¿Qué tal que hayan 30? Y Abraham lo piensa mejor, dice, bueno, eso de Sodoma y Gomorra, probablemente no haya ni 30. ¿Qué tal que hayan 20? ¿Y qué tal que hayan 10? ¿No? Si bien es Abraham quien intercede, y casi que se puede sentir el temor con que lo hace por la humildad, digamos, con que presenta sus razonamientos, ¿no? Porque Abraham todo el tiempo está diciendo, Señor, perdóname, yo sé que soy polvo y ceniza, perdóname la imprudencia, una vez más voy a hablar,
discúlpame, y como que uno casi que puede ver a Abraham diciendo, Señor, venga, no se enoje, pero le voy a preguntar otra cosita más. Aunque es Abraham el que presenta los razonamientos, realmente no es Abraham el dador de la gracia, porque es Dios finalmente quien concede los beneficios. Si hay 40 no la destruyo, si hay 30 no la destruyo, si hay 20 no la destruyo. Y finalmente dice, no la destruiré por amor a los 10. Lo que Dios dice de alguna manera es, mire, puede que hayan 1000 personas en Sodoma y Gomorra, pero por amor a 50, los otros se van a salvar. Por amor a los 40, los otros se van a salvar. Es más, por amor a 10, se salva el resto. Si ustedes lo piensan un poquito, las cuentas no dan. Porque ¿cómo es posible perdonar al 99% de pecadores por amor a un 1% de personas justas? Eso no tiene sentido y eso no cuadra con nuestra justicia humana. ¿Cómo es posible que un número minúsculo de justos sea más importante para Dios que toda una nación pecadora? ¿Cómo es posible que Dios considere tener el juicio detener, perdón, el juicio por tan solo unos pocos personajes que sean justos? Y la respuesta es muy sencilla. Aquí lo que se revela y lo que se destaca es que el amor de Dios siempre será muchísimo más fuerte que su cólera, que su ira y que su venganza. Hay un autor del teólogo del Antiguo Testamento llamado Gerhard von Rath que dice, en Dios prevalece la voluntad de salvar sobre la voluntad de perder. En Dios la voluntad de salvar sobre la voluntad de perder. Finalmente, como todos sabemos la historia, pues Sodoma es destruido. ¿Y qué significa eso? No significa otra cosa sino que ni siquiera habrían 10 justos en la ciudad. De ser así, pues Dios hubiera detenido el juicio. Pero no lo detuvo porque ni 10 hubo justos en la ciudad. Y de alguna manera lo que el texto nos deja ver no es tanto la destrucción, y es siempre a lo que más le prestamos atención y es lo que más nos parece llamativo, y es Dios destruyó, y predicamos mucho eso de Dios destruyó, pero dejamos de lado que el texto no trata tanto de la destrucción, sino que el texto, por lo menos en esta parte, trata más de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del Dios que es perdonador, tan perdonador que si hubiesen 10, es capaz a 1000 pecadores. Esta inclinación de Dios hacia el perdón y no hacia el castigo también está atestiguado en muchas partes de la Biblia, pero déjeme compartir un texto muy bonito que está en el libro de Oseas capítulo 11, versículo 8 y 9. Miren cómo esta inclinación de Dios hacia el perdón y no hacia el castigo se refleja muy bonito en este texto. Oseas 11, 8 y 9 dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como a Adma o ponerte como a Seboim? Un vuelco ha dado en mí mi corazón. A una han ardido mis entrañas. El capítulo 11 es un capítulo donde Dios se queja de Efraín. Básicamente lo que está hablando es del reino del norte, con su capital en Samaria, y Dios está quejando de que este es un pueblo que se olvidó de Dios y que es un pueblo rebelde. Entonces Dios habla como si él fuera un padre a un pueblo que es un hijo, y habla como es grosero, que no cumple órdenes, etcétera, etcétera. Y entonces cuando dice, lo voy a castigar y voy a hacer, lo voy a destruir, lo voy a mandar otra vez para Egipto, y voy a hacer, y voy a hacer, y voy a hacer, y al final dice, pero ¿cómo voy a poder hacerte yo esto, Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podría hacerte como a Adma o ponerte como a Seboim? Un vuelco ha dado en mí mi corazón y a una han ardido todas mis entrañas. Este texto nos habla del Dios al que la gracia es lo que lo priva, la gracia es lo que lo impulsa, la gracia es lo que lo lleva hacia adelante. La indomable gracia de Dios es la que nos deja ver este texto tan bonito de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que terminó en tragedia, pero que de alguna manera tuvo una antesala de gracia y de amor de parte de Dios por los pueblos pecadores.
Señor, te bendecimos en este día y te damos gracias por tus palabras, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios mío bendito, por el perdón tuyo, porque siempre está dispuesto en ti el perdón. Siempre está dispuesto en ti la gracia. Siempre está dispuesto en ti, Dios mío bendito, la segunda oportunidad y la tercera oportunidad y la cuarta oportunidad. Gracias, Señor Dios. Ayúdanos, Dios mío bendito, a acogernos a esa gracia y a ese amor que solamente es real en ti. Te bendecimos y te damos gracias en este día, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y mis hermanas, y que tengan un muy buen día.